Hola una vez más amigos, bienvenidos y saludos desde Chicago. En este video, continuando con mi video anterior, vamos a hablar de la toma del submarino francés Surcouf, el submarino más grande del mundo en esa época. Vamos a empezar. Estamos en julio de 1940. Hitler ha ocupado la mayor parte de Europa. Francia ha sido dividida en Francia ocupada al norte y la llamada Francia libre al sur, con su capital en la ciudad de Vichy. Después de la firma del armisticio en que Francia se rindió a Alemania, la flota francesa había quedado distribuida por diferentes puertos de Europa y África. Estas naves estaban legalmente bajo el control del gobierno de Vichy, de la llamada Francia Libre, teóricamente neutral. Churchill, ahora primer ministro de Inglaterra, ante el temor de que Alemania se apoderara de la flota francesa, ha ordenado la operación Catapulta, con la misión de neutralizar la flota, tomando control de los buques o hundiéndolos. El día 3 de julio, la Armada inglesa bloqueó los puertos de Plymouth y Portsmouth al sur de Inglaterra, donde estaban anclados 2 acorazados, 8 destructores y 3 submarinos franceses, y les envió un ultimato con 3 opciones: unirse a la flota inglesa y combatir juntos contra Alemania e Italia, navegar a un puerto neutral en donde serían internados los buques y la tripulación repatriada a Francia. La tercera opción, hundir los barcos. Las opciones eran bien claras. Como parte de la operación Catapulta, en las tempranas horas de la mañana, el día 3 de julio, las naves francesas fueron abordadas por oficiales y marinos ingleses armados, en números de acuerdo al tamaño de cada buque. Los ingleses exhortaron a los marinos franceses a rendirse pacíficamente y evitar encuentros violentos. En general, la toma de las naves francesas, de los acorazados, los destructores y los 2 submarinos restantes, procedió en forma rápida y sin conflictos, excepto en el caso del submarino Surcouf, como vamos a ver. Aquí vemos una foto del Surcouf. El Surcouf era un submarino diferente, realmente impresionante. Como dijimos, en el momento de ser construido, era el submarino más grande del mundo. Estaba destinado a buscar y engancharse en combates de superficie con buques mayores. Tenía 110 metros de largo y requería una tripulación de 130 hombres, 3 veces la tripulación de un submarino convencional. Llevaba un hidroavión Besson guardado en un hangar detrás de la torre de comando. Usaba el avión principalmente para registrar sus cañones sobre buques enemigos a la distancia. Podía navegar 20.000 kilómetros sin reabastecerse. Llevaba una lancha para comunicarse con tierra y disponía de un compartimiento con capacidad para alojar hasta 40 pasajeros o, llegado el caso, 40 prisioneros. Pero la principal diferencia entre el Surcouf y otros submarinos de la época, y lo que lo convertían en un adversario temible
aún para los mayores buques de guerra, era su armamento. Aparte de 10 tubos lanzatorpedos y 6 ametralladoras antiaéreas, el Surkov estaba equipado con una torre con 2 cañones de 8 pulgadas, el mismo calibre utilizado por un crucero pesado. Las 2 piezas estaban dispuestas en una torreta hermética ubicada al frente de la torre de control. El mecanismo de control de los cañones del Surkov era similar al de los buques de guerra mayores. Constaba de un telémetro de 5 metros y un sistema director. El sistema director, una computadora electromecánica de esa época, hacía los cálculos trigonométricos necesarios para registrar los cañones y los comunicaba a la torre. El telémetro del Surkov estaba montado a una altura suficiente para dar un máximo rango efectivo de solo 11 kilómetros. En los buques de guerra, sin entrar en muchos detalles técnicos, cuanto más alto está montado el telémetro, mayor es la distancia efectiva. En los cruceros, el rango de los cañones de 8 pulgadas es de aproximadamente 28 kilómetros. En el Surkov, con la ayuda de ambos periscopios, el rango se extendía hasta 16 kilómetros. En casos excepcionales de batallas a largas distancias, el Surkov podía utilizar su hidroavión para dirigir el fuego de sus cañones. En ese caso, el rango se extendía a 46 kilómetros, de manera que el Surkov podía hacer fuego efectivo sobre navíos colocados detrás del horizonte. Pero el Surkov estaba diseñado para buscar sumergido naves enemigas, emerger por sorpresa y disparar antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar, y luego sumergirse y desaparecer. Cuando comenzaba un ataque, el tiempo entre la orden de emerger y comenzar a disparar sus cañones de 8 pulgadas era ridículamente corto, 3 minutos y medio. La tripulación del Surkov había sido entrenada para emerger y comenzar a disparar en 3 minutos y medio. Y cada cañón tenía magazines o cargadores especialmente diseñados que le permitían disparar 14 proyectiles en cada cañón sin necesidad de volver a cargar. Este es el libro de Ian Toll, Fuego en el mar, Fire in the Sea, del cual tomé el relato de cómo los ingleses capturaron el Surkov. La orden era tomar el submarino en lo posible sin derramar sangre. Para abordar el Surkov fueron asignados 60 marinos ingleses, la mitad de ellos provenientes de un submarino. El grupo de abordaje se movió a las 4:30 de la mañana del día 3 de julio y abordó el submarino acercándose en una lancha por el lado del agua. Había 2 guardias en el submarino. De entrada sorprendieron y capturaron a uno de los 2 guardias, pero el segundo se escapó y se metió por una escotilla cerrándola detrás de él y sonando la alarma. Inmediatamente, al escuchar la alarma, la tripulación del Surkov, alertada, comenzó a destruir y quemar los equipos y documentos críticos del submarino. Los ingleses, el grupo de abordaje, tuvo dificultad al principio para entrar en el submarino. El capitán del Surkov, el comandante Paul Martin, había ordenado mantener todas las escotillas cerradas. Los franceses tenían una idea o tenían la noción de que podrían ser abordados por los ingleses
de manera que Paul Martin, el capitán, había ordenado mantener siempre todas las escotillas cerradas. Eventualmente, un oficial del grupo con experiencia en submarinos trepó por la torre de comando y abrió una escotilla que estaba diseñada para ser abierta desde afuera en caso de rescate. El grupo de los 60 penetró rápidamente y se desparramó por el interior del submarino. Los oficiales ingleses exhortaron a la tripulación del submarino, a los franceses, a abandonar la nave en forma pacífica. Algunos franceses obedecieron, pero se produjeron encuentros con tripulantes reacios a dejar el submarino. Los marinos ingleses, que estaban armados, amenazaron a los recalcitrantes franceses con sus rifles Enfields, armados con la clásica bayoneta inglesa de 45 centímetros. Al final, la mayoría de los franceses accedieron a abandonar la nave. En medio de las discusiones, protestas y amenazas, tuvo lugar un enfrentamiento violento entre algunos marinos franceses y el grupo de abordaje. Este enfrentamiento causó el único derramamiento de sangre. El oficial inglés al comando, el capitán Dennis Sprague, y varios miembros del grupo de abordaje fueron enfrentados en una de las cabinas por un grupo de marinos franceses, decididos a no someterse al control de los ingleses. Estos marinos franceses eran leales al almirante Darlan y al gobierno de Vichy y habían decidido no entregarse. La situación se escaló entre gritos y órdenes y confusión, hasta que al llegar un momento un teniente francés de apellido Bouillat y el médico del submarino Bernard de Nistor, que estaban armados con pistolas, dispararon contra los ingleses. El capitán Sprague, que era el comandante del grupo de abordaje, el capitán inglés Sprague, el teniente Patrick Griffiths y el marinero Albert Webb, que hablaba francés y estaba adjunto al grupo de abordaje como traductor, fueron heridos fatalmente por los disparos. En el enfrentamiento murió también el ingeniero francés, un marino francés, Yves Daniel, el único francés muerto en la acción. La inesperada y violenta acción de los franceses y los disparos que se escucharon por todo el submarino paralizaron al grupo, y el médico Nistor, que fue uno de los que habían disparado, al darse cuenta de lo que estaba pasando, de lo que había hecho, trató de ayudar a los heridos, pero no tuvo éxito. Los 3 ingleses y el marino francés fallecieron. Al oír los disparos, varios ingleses acudieron al lugar armados y desarmaron al teniente y al médico, que no ofrecieron resistencia. Luego de esta tragedia, oficiales ingleses tomaron control de la situación y eventualmente la tripulación francesa dejó el submarino en forma reluctante, pero sin provocar ningún otro conflicto. El resto de los buques franceses en Plymouth y Portsmouth fueron ocupados sin problemas serios y las tripulaciones fueron repatriadas a Francia. Aquí vemos un grupo de marinos del Surcouf abandonando el submarino, siguiendo a un oficial inglés. La pérdida de 4 vidas en una acción contra previos aliados conmovió a Churchill y a muchos otros que no habían esperado resistencia por parte de las fuerzas francesas. Bouillat, que había sido el primero en disparar,
fue más tarde juzgado por una corte británica, pero los ingleses decidieron que castigar a un oficial francés en ese momento en que Inglaterra estaba tratando de conseguir el apoyo de las fuerzas de Vichy iba a tener un resultado negativo. Y Bulliot fue absuelto. Pero lo que sucedió en la toma de Surkov fue un presagio siniestro del enorme derramamiento de sangre que iba a tener lugar en Mers el-Kebir, del que hablamos en el video anterior, donde 1.300 marinos franceses, más de 1.300 marinos franceses, murieron cuando la armada inglesa disparó sobre la flota francesa. En agosto del mismo año, 1940, el submarino fue alistado por los ingleses y por uno de esos acuerdos extraños fue devuelto a las fuerzas libres francesas y volvió a ver acción bajo la bandera francesa, esta vez en favor de los aliados. Él fue asignado a la base de Halifax en Canadá y usado para escoltar convoyes en el Atlántico. El Surkov desapareció la noche del 18 de febrero de 1942, 2 años más tarde. Aunque no se pudo confirmar, se cree que el submarino se hundió a consecuencia de una colisión accidental con el buque de carga Thompson's Likes, un buque de carga que volvía de la base de Guantánamo Bay en Cuba. El accidente resultó con la pérdida total de los 130 tripulantes, incluyendo su comandante, el capitán de fragata George Louis Nicolas Blesson. Aquí vemos un monumento a la memoria del Surkov. El monumento está levantado en la ciudad de Lyle Hill, en Escocia, al norte de Gran Bretaña. La leyenda dice: a la memoria del capitán de fragata Blesson, a los oficiales y tripulación del submarino Surkov, perdido en el Atlántico en febrero de 1942. Bueno amigos, eso es todo. Aquí terminamos con la historia del Surkov. Espero haberlos entretenido y espero volver a verlos pronto. Cuídense y ya nos vemos. Chao.